¿Sabía que el derecho que utilizamos en la actualidad se construyó hace apenas unos siglos? Todo por un proceso llamado la codificación. Es por eso que en este video les vamos a explicar cómo se originó y mucho más. En esta oportunidad vamos a ver conmigo la codificación en la Argentina por Víctor Tao. Los principales modelos fueron Francia con la Revolución Francesa y Alemania con el proceso jurídico de Simononi. Pero ¿sabías que en España y América este proceso llegó tarde porque mostraron actitudes más conservadores frente a la codificación? Los hechos que dieron lugar al proceso de codificación fueron la reforma religiosa del siglo XVI, el racionalismo filosófico del siglo XVII y el siglo de las luces. El racionalismo tuvo sus primeras manifestaciones en Europa en el siglo XVII. Y esto es conocido como el derecho natural racionalista. Este movimiento plasmó con fuerza la idea de que el hombre era el constructor de su mundo y artífice de su destino, sustituyendo la concepción cristiana de que el hombre era creado por los designios de la providencia. El concepto clave del derecho privado fue el código racionalista, considerado como persona libre y autónoma que dio a la ciencia de los códigos y recogió el derecho privado. Y fueron ellos los que probablemente encontraron el orden jurídico. Los caracteres que impregnaron del nuevo estilo al viejo derecho privado fueron la sistematización, la nacionalización, la secularización y el positivismo del Estado. Las innovaciones del derecho público fueron plasmadas en la Constitución y se enumeró en los derechos del hombre y en un esquema de atribuciones de los poderes del Estado. El movimiento intelectual, que se basa en la razón y la observancia empírica en vez de la autoridad y la tradición docta, tuvo rasgos propios que la caracterizaron como la secularización y la autonomía de la razón humana. Y su mayor representante fue Samuel Pufendorf. Los códigos postulados se distinguían en que no pretendían consignar el derecho existente, ni recopilarlo, mejorarlo o continuarlo, sino que pretendían planear una extensa, nueva y exclusivamente para una sociedad mejor. La nueva imagen del Estado, construida sobre bases racionales que buscaba la unidad y el poder supremo mediante la utilización de la ley fundada en la razón. Luis Sánchez Agesta señala que la consecuencia más duradera de aquel pensamiento de la segunda mitad del siglo XVIII ha sido la sustitución de una continuidad tradicional por una ordenación nacional, es decir, una facultad despojada por el Estado a los juristas. Los representantes del movimiento codificador acusaban a las leyes de ser múltiples, inciertas, contradictorias, oscuras, confusas, y frente a ellos se exhibía un programa ideal de nuevos cuerpos legales, compuestos por leyes genéricas, precisas, claras y definidas. La codificación francesa estuvo estrechamente vinculada a la Revolución Francesa de 1789 y se coronó con el Código Civil de 1804 y fue el modelo más extenso. No buscaba la implantación del modelo, sino que así rompió la fuente que unía el pasado con el presente. El positivismo científico propuso el sistema jurídico fundamentado en la ley positiva. Los cambios jurídicos del siglo XVIII planteaban que la ley positiva debía ser considerada como la expresión suprema del derecho. Hola, en esta oportunidad les voy a hablar sobre fuentes del derecho de Merriman, el capítulo 4. Empezamos hablando sobre conceptos de soberanía, que ya existía en varios siglos antes. Su desarrollo como concepto legal puede encontrarse en las obras de ciertos autores europeos, quienes con frecuencia se hacen llamar padres del derecho internacional. La soberanía tenía dos caras, la exterior,
que excluía a todo el derecho de origen externo, y la interior, que excluía todo derecho de origen legal o consuetudinario. Llegaron a haber 3 pensadores que la desarrollaban. Ellos fueron Thomas Hobbes, Leon Ross y Jean Bodin. También existió una controversia entre los abogados del derecho natural y los positivistas jurídicos. Esta controversia se resolvió a favor de los positivistas jurídicos, a menos en cuanto a su propósito operativo. Actualmente esa controversia ha obtenido una matiz marcadamente académica desde el nacimiento del Estado moderno. Ahora todos los estados occidentales son positivistas. Seguidamente, el poder legislativo, que era el único autorizado por el Estado y elegido por voluntad popular, que tenía el poder de hacer leyes y realizar legislaturas. Tales reglamentaciones legislativas y administraciones delegadas que tenían fuerza de ley solo dentro de los límites del poder. Después de la Revolución Inglesa, que fue la más gradual y la menos radical, se conservaron instituciones feudales, la estructura en la Iglesia establecida y, lo más importante de todo, el derecho común vernacular de Inglaterra, desarrollado según lineamientos muy diferentes seguidos por el jus común. El derecho centralizado en la función legislativa no fue rechazado. Al contrario, fue una fuerza positiva en el resurgimiento de Inglaterra como Estado-nación. Fue aceptada como evidencia de identidad. En esta oportunidad, hoy les voy a hablar de cómo se codifica el derecho romano, específicamente en la tradición jurídica romana crónica del capítulo 5. Para empezar, es importante iniciar los sistemas jurídicos. Los países como el Common Law usan códigos sistemáticos en los que se basan más en la jurisprudencia y la costumbre. En cambio, los derechos civil, los códigos organizados, en los que se busca la claridad y la previsibilidad en la ley. Texto histórico de la Revolución Francesa. La codificación revolucionaria quería borrar el derecho antiguo, sino que su meta era eliminar leyes feudales e injustas, en la que se buscaba crear un nuevo orden legal. Ese orden debía ser racional, justo e igualitario. Durante la codificación, el racionalismo revolucionario impulsó un derecho lógico, claro y sin contradicciones. Por otro lado, el Código francés reflejaba los ideales de igualdad y buscaba alejarse del desorden del antiguo régimen. Por eso las leyes debían ser comprensibles para todos, sin ambigüedades ni intermediarios. Aunque el Código francés y el alemán tenían enfoques distintos, ambos querían sistematizar el derecho, buscaban hacerlo comprensible y organizado. Fueron herramientas clave de modernización jurídica y promovieron la seguridad y acceso legal para todos.